estamos en un pequeño más fácil, incluso para luego poder dialogar, ¿no? Poder entrar, ¿no?, en los temas que nos propondrá después Rocco. En primer lugar, queríamos agradecer a Luis, que después de todo este periodo difícil, ¿no?, de poder encontrarse, estar aquí de todas maneras, ¿no? Sabemos que es un sábado por la tarde, ¿no?, por muchas razones, pero ya en sí es importante para nosotros recibir esta invitación y poder seguir con la presentación del libro que hemos hecho además en Madrid, Barcelona, Zaragoza, en varios sitios, ¿no? Han sido además momentos importantes para encontrarnos con mucha gente, para dar a conocer justamente en su 10º aniversario unos procesos revolucionarios muy desconocidos, una movilización y procesos revolucionarios que sacudieron el mundo árabe, pero contagiaron millones de personas en todo el mundo hace 10 años, ¿no? Y que todavía creemos, ¿no?, pensamos son procesos que han dejado huellas y que merecen ser conocidos, pensados, ¿no?, y de alguna manera procesos que pueden ser fuentes también de lecciones, ¿no?, en ese sentido. Voy a ser muy breve, ¿no?, básicamente. Yo creo que solamente decir que la presentación, ¿no?, aparte el libro está editado por Ruta Ediciones, ¿no?, y se ha hecho promotora, ¿no?, también todas estas presentaciones, junto con Socialismo Libertario y con Karame, que es un grupo de estudio, memoria y solidaridad, ¿no?, con la lucha de revolución en el mundo árabe, ¿no?, y el Oriente Medio. Son todos ámbitos que tienen que ver con la corriente del pensamiento humanista socialista que en estos años se ha posicionado abiertamente en solidaridad con estas revoluciones, y no solamente a través de la solidaridad, sino ha tratado también justamente de pensar, estudiar y sacar lecciones de todo esto. Acabo aquí diciendo, hay unos materiales también para, si lo queréis mirar, sobre todo el libro. Rocco Rossetti es el autor del ensayo introductorio de la edición en castellano, que se publicó en el 2016 en Italia. Desde 2018 se pudo traducir al castellano y nada, será él quien nos ayudará un poco a conocer este libro y luego para poder dialogar, si queréis, o no sé, preguntar tranquilamente ya más tarde. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Sí, espero que podamos dialogar, porque no voy a hacer una presentación demasiado larga. Algunas reflexiones. Estamos a 10 años de 2011. Entonces, la primera pregunta es este 10º aniversario de qué estamos hablando. Ha habido en la prensa de este país, en Cataluña, pero también en el resto del Estado, ha habido bastante artículos que han vuelto sobre las así llamadas primaveras árabes, ¿no? Para nosotros fueron bastante, no solo árabes y no solo primaveras, ¿no? Fueron algo más complejo, más profundo. Sin embargo, es cierto que estos 10 años son 10 años de guerras, de tragedias, de represión, de alguna manera una realidad que aleja todavía más del origen de todo esto. O sea, ¿a qué nos referimos cuando pensamos a 2011? ¿No? A un proceso que empezó en Túnez, tocó prácticamente todos los países árabes de Oriente Medio, de Magreb. En algunos se transformó en procesos de revuelta y en algunos se transformó en revolución. Ahora, nosotros queremos hablar de esto, no porque lo demás no sea importante. Es tan importante que merecería probablemente una reflexión aparte. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho que, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de Siria, nos dicen 10 años de guerra, ¿no? Pues no es verdad, no han sido 10 años de guerra. Es decir, durante el primer año y medio no ha habido guerra. Es más, ha habido un intento heroico, desesperado, de la gente que estaba tratando de cambiar la vida, de no caer en la lógica bélica que el régimen, en cambio, estaba fomentando de todas maneras.
Sin embargo, si uno piensa Siria, ha habido un momento donde nos han vendido, yo creo desgraciadamente con cierto éxito, una realidad donde aparentemente había un enfrentamiento entre Assad y el Estado Islámico. En Siria hemos asistido realmente a muchísimos horrores, a muchísimas intervenciones, todas de manera diferentemente contrarrevolucionaria. Yo en este ensayo introductivo me he permitido una comparación histórica con la Revolución Española del 36, ¿no? Otro proceso que exactamente se define guerra civil. Sí, hubo guerra civil, pero no hubo solo guerra civil. Hubo en primer lugar revolución y revolución social. En un contexto completamente diferente, la Revolución del 36 se ha encontrado con enemigos de todo tipo, declarados, pasivos, internos. A Siria, en un contexto histórico completamente distinto y una realidad geográfica y cultural muy diferente, nos hemos encontrado con algo parecido. Sí, parecía que realmente todo conjuraba de manera diferente, desde la intervención directa a la no intervención, hasta, digamos, a sectores anti-Assad, pero tremendamente contrarrevolucionarios o neonazis, como el caso del Estado Islámico, hasta otras milicias también yihadistas. Es decir, la gente de Siria se ha encontrado ante una realidad tremenda, trágica, que todavía se está pagando, ¿no? Que todavía se sufre en términos de muerte, de exilio y de una vida tremendamente precaria. Estamos hablando, viniendo aquí con edad, de la condición de los niños, de las condiciones sanitarias. Sin embargo, no queremos partir de la tragedia, porque de alguna manera creemos que la manera más respetuosa para medirse con esta realidad es partir de su valor originario, es decir, de lo que han sido, ¿no?, estas revoluciones. Este libro, la especificidad que tiene, porque digamos sobre las revoluciones del 2011 se han escrito muchos textos muy interesantes, testimonios, monografías. Este libro tiene, creo, dos características, dos méritos. El primero, que surge a partir de una decisión de solidaridad, de compromiso muy fuerte. Nosotros en 2011 hemos empezado a ver lo que estaba pasando en Túnez en primer lugar, pero luego sobre todo en Plaza Tahrir, en el Cairo y en Siria, como algo que entendíamos que nos podía cambiar la vida. Es decir, no se trataba para nosotros solamente de una lucha legítima por la libertad de poblaciones que sufrían, digamos, el peso de dictaduras. No era solo esto. Es decir, no vimos en esos procesos, como podríamos decir, gente que luchaba para algo que de alguna manera aquí tenemos, ¿no? No. Intuimos que lo que se estaba viviendo como tipo de experiencia nos estaba dando enseñanza, nos estaba dando algunas pistas de cómo concebir las comunidades humanas, que eran más mensajes de futuro que no simples, digamos, luchas para obtener algunas fundamentales libertades que todavía no se tienen, ¿no? Ahí. Entonces esto fue, digamos, lo que nos acercó a entender que la solidaridad tenía que combinarse con el estudio, con la cercanía, ¿no? Es lo que han hecho, digamos, los autores de este libro. Mamadou, que es un historiador con una especialización de cara, digamos, a la realidad árabe particular, y Dario Renzi, que le ha acompañado, digamos, en esta redacción y en este estudio. Ambos son compañeros que hacen referencia a la corriente humanista socialista. Ambos hace 10 años, de alguna manera, han acompañado, inspirado, digamos, nuestra reflexión. Yo me acuerdo el día en el que, en verano de 2011, cuando la revolución siria estaba empezando, digamos,
su expansión, hablando con ellos dos, nos dijeron en Siria la revolución es menos visible porque no tiene la posibilidad de reunirse en una plaza, porque sufre inmediatamente, digamos, la represión más dura, más asesina. Sin embargo, hay razones para creer que incluso puede que sea más profunda, por cómo la gente se está organizando, por cómo está tratando de vivir de manera diferente la comunidad. Entonces, hay esto por un lado. Por el otro valor que tiene este libro es que, en este caso, sí, es el único, que trata de tener una visión de conjunto del proceso de 2011. O sea, puede tener, digamos, una estructura en tres partes. La primera es tratar efectivamente de volver sobre los acontecimientos, es decir, entender cómo se va desencadenando esta oleada de manera diferente y justamente tratando de cualificar los diferentes procesos, porque en ese sentido hablar de primavera árabe es una manera, sí, que evoca la primavera de los pueblos o la primavera de Praga, pero no da fe, digamos, de procesos muy diferentes. En Túnez fue suficiente, digamos, una revuelta, es decir, una movilización muy fuerte, pero también muy concentrada para obtener un resultado importante, la caída del régimen de Ben Ali. En Libia hubo una rebelión, es decir, un grado de revuelta, pero que inmediatamente tuvo unas características de carácter político-militar y rápidamente una intervención bélica, en este caso occidental, que hizo que, de alguna manera, el proceso sufrió ya desde casi el principio una desviación en términos militaristas, que es lo que todavía tenemos. En el caso de Plaza Tahrir, en Bahrein en principio, pero sobre todo en Yemen y sobre todo en Siria, el proceso empieza a ser más profundo. Y aquí empezamos a encontrarnos con este término, ¿no? Revolución. Revolución se puede entender de muchísimas maneras. Hay quien entiende como revolución un cuestionamiento del poder existente, ¿no? Ya sea en términos político-militar o de manera diferente. Es un término que se banaliza muchísimo. A veces se emplea el término revolución de manera muy simplista. Al mismo tiempo, es cierto que las revoluciones de 2011, por lo menos esta es nuestra visión, son revoluciones, son procesos muy diferentes de las revoluciones que hemos conocido con anterioridad. Ya sea las revoluciones con características más políticas, es decir, de cuestionamiento, tono del poder político, pero también de las revoluciones sociales, revoluciones que trataban de transformar directamente desde abajo las bases socioeconómicas, ¿no?, de la dominación. En Siria, en Egipto, encontramos revoluciones que tienen características diferentes. ¿Qué tienen en común, ¿no? ¿Qué tiene en común esta noción de revolución? Puede ayudarnos una personalidad, una teórica revolucionaria que para nosotros es muy importante, si bien no somos marxistas revolucionarios, ¿no?, como ella, me refiero a Rosa Luxemburgo, pero cuyo valor va más allá, digamos, de su identidad, digamos, teórico-doctrinaria. Rosa Luxemburgo decía que la revolución es probablemente el momento más alto de vida social que la humanidad puede experimentar bajo un régimen de opresión, ¿no? O sea, el momento más alto de vida social significa, por lo menos, que la experiencia, la conciencia, las relaciones de la gente experimentan algo hasta entonces impensable, una posibilidad de acercamiento, ¿no?, a un futuro deseado, de liberación, no solamente liberación de la opresión, liberación también de los vínculos que a veces nos limitan a la hora de ser mejores, ¿no? Autoemanciparse significa esto, no solamente emanciparse de la opresión, emanciparse también de nosotros mismos. Esa definición yo creo que
nos ayuda a entender por qué hablamos de revoluciones cuando hablamos de 2011 y cuando hablamos de estas realidades. Entonces, este recorrido, porque también es importante, por ejemplo, preguntarse sobre las razones del contagio. ¿Por qué viendo Túnez la gente en Plaza Tahrir ha dicho podemos también nosotros, ¿no? O sea, en el sentido que es un contagio en relación a la posibilidad, con respecto a entender que es posible emprender algo que se presenta seguramente muy arriesgado, muy difícil, pero que se entiende como posible, ¿no? Y desde luego, digamos, Plaza Tahrir, el Cairo, la experiencia que se hace en Egipto, es fundamental para Siria. Siria, todo el mundo decía, en Siria eso no pasará, no puede pasar en Siria, el régimen tiene una capacidad represiva y la represión está tan interiorizada en la sociedad que esto no podrá pasar, ¿no? Hay un intelectual sirio, que tiene un libro muy interesante, Yassim Saleh, cuyo título es La revolución imposible. O sea, la revolución imposible, en sí, la revolución es imposible. Pues no. No, Plaza Tahrir proporciona ejemplos, alicientes, para entender que la revolución se puede vivir, experimentar de manera original también en Siria. Después de ver, digamos, este recorrido, hay una segunda parte, por así decirlo, en el libro que trata de situar cada proceso en su realidad histórica. Porque estamos hablando de territorios que tienen una historia extraordinaria y profundísima, ¿no? que justamente la visión desde Occidente banaliza, ¿no? Detrás de términos árabe, musulmán. Estamos hablando de una historia profunda y muy compleja y muy diferenciada, que es importante conocer. Y finalmente, digamos, la tercera parte es una parte donde trata de volver a las revoluciones para tratar de, humildemente, aprender algo, ¿no? Y esto, de alguna manera, ha sido y es una clave para mirar esos procesos, es decir, no mirarlos con la visión, digamos, de Occidente, o con los esquemas incluso, digamos, políticos o revolucionarios de Occidente, por lo cual, digamos, la revolución en general, la participación, la mejora de la vida, tiene que moverse con las pautas en lo que se han experimentado aquí, sino tratar de ver qué nos están diciendo. Y ahí empezamos a ver la razón de este nombre, de este título, ¿no? ¿Por qué un principio de revolución humana? Porque creemos, empleo plural en relación a todos nosotros, a los que nos hemos en estos años dedicado a defender el legado, la memoria, pero también a tratar de aprender, a seguir aprendiendo. Es decir, tratar de ver cómo se desarrolla este proceso de transformación individual de las relaciones y de las colectividades. Y, por ejemplo, ver que nos encontramos con procesos revolucionarios que primero se dan como programas valores. Libertad, justicia, dignidad, en el caso de Siria, ¿no? Cierto, obviamente, contra una dictadura, ¿quién contra una dictadura no prefiere un régimen menos opresivo? Sin embargo, lo que une, lo que transmite la fuerza, no son las reivindicaciones, entre comillas, políticas, sino los valores que permiten a la gente de imaginar otra manera de poder ser y estar juntos. Porque, y ahí está la clave, estos valores no son valores que se reclaman a un poder opresivo, son valores que se empiezan a experimentar. Y esta es otra gran diferencia. En Plaza Tahrir, en Egipto, por un periodo muy concentrado, nos encontramos ante una experimentación de una comunidad, porque la plaza fue una comunidad, donde tenemos un papel, un rol de vanguardia de las mujeres,
donde viven las generaciones, donde viven inspiraciones culturales diferentes y religiosas, no solamente conviven, es decir, es que juntos tratan de experimentar una manera diferente de ser. Y lo hacen no solamente buscando formas de respeto y hasta de consenso a la hora de tomar las decisiones, lo hacen, digamos, hay unas imágenes que son las más conocidas, es decir, de cómo las personas de la comunidad cristiano-copta organizan, digamos, la autodefensa cuando, digamos, los creyentes en el Islam están rezando y viceversa. Pero también, digamos, es donde se empieza a presentar una palabra que es más que una palabra, es un método, que es la reivindicación de la paz, o mejor, de la pacificación como criterio para llevar la lucha. No es un llamamiento genérico a la no violencia, es decir, Raza Tahrir tiene que autodefenderse, sufre muchísimos intentos de represión por parte del régimen y organiza su servicio de orden. Pero sabe también que tiene que tratar de afirmar una manera diferente de relacionarse a esta violencia. Primero dentro de la plaza misma, porque por ejemplo en la plaza se entra, hay 3 cordones de servicio de orden que tratan de comprobar quién quiere entrar en la plaza. El segundo, registrando, porque no se pueden tener armas en la plaza. Y el tercero finalmente acoge, abrazando a la gente e integrándolo dentro de la plaza. La pacificación, que no es una consigna ingenua, sino, digamos, una idea, una intuición bastante profunda de que una transformación de la vida y de la comunidad puede darse si supone una ruptura radical con una tradición. Probablemente los casos más conmovedores son los casos de Yemen, ¿no? Una realidad con una cultura, una tradición de militarización muy fuerte. Todo el mundo lleva un arma y sobre todo la juventud, desde ese punto de vista, declara, digamos, una voluntad de romper con esta tradición, con esta tradición violenta, machista, patriarcal, evidentemente, de militarización. Y Siria, digamos, sí, Siria recoge e interpreta, digamos, este mensaje de la manera más valiente, más difícil, porque en Siria salir los viernes significaba saber que el régimen iba a matar. Así, se sabía de antemano que esto era parte, digamos, del precio que se tenía que pagar y se eligió, digamos, de pagarlo hasta cuando se pudo, ¿no? Naturalmente la guerra ahogó la revolución. Fue a través de la guerra que la militarización y la intervención, digamos, de todas las potencias internacionales y regionales en el plano militar, que la revolución fue ahogada, derrotada pero no cancelada. Y esto de alguna manera es para nosotros lo que queremos transmitir. O sea, una revolución fracasa cuando al experimentar lo que es demuestra su inviabilidad, ¿no? Una revolución no fracasa cuando sufre una represión. La revolución española no ha fracasado, la revolución española ha sido derrotada, ¿no? Desde el punto de vista político-militar, ¿no? Pero nadie ha podido decirle o demostrarle a un trabajador, a una trabajadora o a un campesino que colectivizar o socializar no es una manera mejor, más justa, ¿no? de interpretar la relación con la materialidad y con las colectividades. A un nivel diferente en Siria ha pasado esto. Es decir, las razones que han motivado el 2011 y la experiencia vivida, que en muchos casos sigue estando presente. Nosotros en Madrid hemos
conocido unos compañeros, unos periodistas sirios refugiados que están tratando de dar vida a un periódico independiente y nos transmitían esto con mucha fuerza. Es decir, nosotros no somos gente vencida, somos gente que tratamos, digamos, en una posición muy difícil, pero de seguir dando continuidad a aquella experiencia, a aquellos valores. Una cosa más, nosotros no pedimos, a eso también, la revolución y las revoluciones son momentos concentrados de vida y de experiencia que hace la humanidad. No le pedimos a las revoluciones de solucionar todos los problemas que plantean, porque muchas veces materialmente no es posible. Y aparte no depende solo de quien protagoniza la revolución, porque interviene en un contexto donde, como en este caso, los enemigos son fuertes y despiadados. Pero a tratar de hacer cultura de esta experiencia humana, esto sí que podemos, e interpretándolo justamente en su legado, por así decirlo, más universal. Lo que tiene esta revolución es que permiten este tipo de lectura, es decir, porque nos han transmitido ejemplos y valores que tienen un carácter más general. Lo hemos visto incluso ahí, o sea, en 2019, en Sudán, luego en Argelia, en Irak, en Líbano. O sea, hay procesos humanos que se han inspirado claramente al 2011, ¿no? La reivindicación de su carácter pacífico, de su determinación y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me he detenido sobre esto. En Siria son muchísimas cosas. En Siria ha habido la experiencia de la población sirio-kurda de Rojava, muchísimas cosas que merecen ser tratadas, reflexionadas, pero yo he tratado de concentrarme, y de la que se habla también en las introducciones que hemos hecho. Leila Nashawati, que es una escritora sirio-galega que está en Madrid, y yo, digamos, en mi ensayo, pero lo que quería más detenerme era sobre esto, ¿no? Digamos, luego, el libro, no, naturalmente os aconsejo de comprarlo y de leerlo, pero ese es otro tema. Pero vamos, yo me quedaría aquí, ¿no? Hablando más de lo que me había planteado. O sea, y podemos dialogar. Y si me olvido algo, Lorenzo me ayudará. Sí, luego Lorenzo lo dice en principio, los sujetos, digamos, los colectivos que han animado esta presentación, Ruta Ediciones es una editorial independiente, nueva, Socialismo Libertario, digamos, es una organización, digamos, inspirada al humanismo socialista. Karame, que en árabe significa dignidad, es de alguna manera algo que ha surgido con todos los amigos y compañeros y compañeras que en estos años hemos animado, digamos, exactamente esto: memoria, solidaridad y estudio, ¿no? Y es una propuesta, bueno, si se está interesado, nosotros tenemos una web, también un boletín que está a disposición vuestra, si lo queréis, y para dar continuidad justamente a esto, porque nosotros lo que intentamos hacer es que esta reflexión llegue a más personas posibles, ¿no? Y como debate abierto, que existe también a nivel internacional. Hay personalidades muy importantes que naturalmente también situarse con la revolución siria de Egipto significa también elegir la soledad muchas veces, ¿no? Con respecto, porque son procesos que en los ámbitos de la izquierda, la oficial y la alternativa, no han encontrado mucha atención para ser gentil, porque normalmente han encontrado hostilidad, ¿no? Pero bueno, ya está. Sí, podrías explicar un poco el papel de la mujer en esta revolución y ahora, ¿no? Sí. El papel de la mujer ha sido justamente un papel decisivo. En el sentido, nosotros hemos tenido la suerte, la oportunidad de conocer protagonistas, ¿no? de la revolución, ¿no? En Egipto sobre todo, con Sally,
Entonces la mujer han sido, digamos, si una de los valores, de las consignas, de los métodos de esta revolución ha sido la pacificación, y repito, para pacificar no es solamente evitar la discordia, pacificar es concebir una unidad útil a la autotransformación, o sea, es algo, no es sencillamente una capacidad de mediación, que también no está mal, entonces esto ha tenido también un sello, una impronta de género. Esto en Plaza Tahrir ha sido vivir una experiencia que era otro Egipto, porque lo que se veía en Plaza Tahrir no era lo que se veía en el Cairo fuera de la plaza, ni mucho menos lo que se veía en otras realidades de Egipto, donde las expresiones del machismo, más que machismo, misoginia, digamos, extremadamente explícitas y violentas. Y ahí las mujeres han tenido un papel decisivo no solamente como función, también con responsabilidad, en el sentido, un rol que tenían dentro de las comisiones que articulaban, digamos, la vida de la plaza. En Siria también, en el sentido que hay, por ejemplo, una de las reflexiones para nosotros muy fuertes fue el impacto tremendo, que la capacidad que tuvieron estas revoluciones de romper tópicos en la visión de esta área del mundo. O sea, una realidad tribal, con una sumisión, digamos, del género femenino, es decir, con una absoluta incapacidad, imposibilidad de imaginar una relación diferente entre los géneros y entre las generaciones. Y aquello fue, en cambio, todo lo contrario. O sea, Nidal, bueno, ahora Nidal es de Damasco, ¿no? Él cuando nos conocimos en 2011, él decía, para nosotros el hecho que los niños de Deraa, es decir, de esta localidad, ¿no?, del sur de Siria, salieran diciendo el pueblo quiere la caída del régimen y fuesen reprimidos y torturados por el régimen, aparte de la indignación, fue una sacudida desde un punto de vista moral y generacional. O sea, si los niños hacen esto, nosotros no podemos seguir con este sometimiento psicológico tan interiorizado. Lo mismo pasó con respecto a las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Yemen, es decir, el hecho que los jóvenes intentasen, concretamente, una relación diferente entre ellos, entre los géneros, fue una de las razones, digamos, de burla, de alguna manera, ¿no?, por parte de los sectores más tradicionales y más conservadores. Y después, nada, bueno, Leila, normalmente Leila Nashwati ha sido durante sus años una de las, digamos, de las portavoces, digamos, mediática más conocida de la Revolución Siria, y ella hace muchísimo hincapié, muchísima referencia, digamos, en el papel de la mujer en la revolución. Pero como tú decías también ahora, porque, digamos, las principales personalidades que están dando vida a las iniciativas de solidaridad desde afuera en exilio son mujeres, como Family from Freedom, ¿no?, la Familia por la Libertad, que organizan caravanas de contrainformación y denuncia de cara a los presos, ¿no?, y desaparecidos, presos en las cárceles de Assad, desaparecidos, ya sea por parte del ejército de Assad como también de las milicias yihadistas del Estado Islámico. O sea, son mujeres. O sea, son las principales, digamos, entre las principales animadoras, ¿no? Entonces sí, ha sido un papel muy... Yo, bueno, ha salido una discusión, justamente una compañera, y yo me hago portavoz de esto, ¿no? De nosotros, antes estábamos hablando con Luis, vivimos en una realidad donde a veces resulta difícil hablar del género femenino, ¿no? Porque, ¿no?, hay quien dice la mujer no existe, ¿no?
la revolución siria ha dicho que las mujeres han tenido un papel de vanguardia y han dicho que superar la pertenencia étnico-culturales ha sido una fuerza o una intención de la revolución, ¿no? En lugar de separarnos o de entender la procedencia étnica como un factor de división, ¿no? Vivimos en un contexto donde volvimos a oír la palabra raza, ¿no? Es una cosa, desgraciadamente la oímos también pronunciada por parte de gente que lucha contra el racismo, lo cual es todavía más inquietante. 2011 nos dio pistas en un sentido distinto. Sí. Otro tema. ¿Tú estás viviendo aquí en Cataluña, en España? ¿Estás viviendo? Sí. ¿Vives? Sí. Entonces el tema de medios, el tema de prensa lo conoces, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Los grupos de poder que hay en la prensa y lo que se decide que se habla y se informa y lo que es un veto, ¿no? Yo creo que desde aquí, yo no sé si voy equivocado o no, pero al menos lo que la sensación común que hay a nivel, digamos ya, no de Cataluña, sino de España, ¿no? En el tema de Siria, bueno, pues también, yo supongo también por mi banda, por el tema de refugiados y porque hay una cierta sensibilidad a todo esto, y Open Arms, y Oscar Camps y todo el tinglado, ¿no? Da la sensación que lo que nos han, bueno, nos creemos lo que nos han vendido, ¿no? Que la revolución ha sido aplastada y que es un sálvese quien pueda y que el país está hecho una mierda, pero de arriba abajo, ¿no? La sensación, que es la información que llega, ¿no? Entonces, la pregunta es, aplicable a Egipto, sí, a Egipto, a nivel sociológico, lo que ocurrió hace 10 años, creo, dejó una semilla en el inconsciente colectivo de estos países lo suficientemente interesante como para compensar todo el sufrimiento, o realmente estamos en una situación en que hay un poder económico que lo aplasta todo. No, porque yo te voy a contestar, pero me parece interesante si las preguntas son preguntas que, como si exactamente sea parte del debate, en el sentido que pueden también... No sé, yo tengo... A mí se me escapó la relación que dijiste entre la definición de la revolución de Rosa y el contexto de Siria. Lo que intenté decir era que si nosotros nos encontramos con la revolución de 2011 con características muy diferentes con respecto a las revoluciones del siglo XX, ¿no? Muy diferentes, es decir, hay una Laila Al-Shami, que es una escritora anglo-siria que ha escrito un libro muy bonito, muy importante. Ella es de formación cultural libertaria, no libertaria anarquista. Ella justamente decía, claro, ¿cómo definirla esta? Como una revolución social. Desde un cierto punto de vista, sí, decía ella, pero de la conciencia, ¿no? Y se trataba de ver, porque digamos, más que las que son las transformaciones, desde el punto de vista, digamos, de la base material, de colectivización, lo que nos encontramos es una gana, una disposición de socialización de las experiencias, de las relaciones extraordinarias. Yo citaba la frase de Rosa Luxemburgo, por decir que la revolución como un momento más alto de la vida social bajo un régimen de opresión, porque me parece una definición que nos ayuda a entender, ¿no? En qué sentido revoluciones muy diferentes, como han sido, yo qué sé, ¿no? La revolución del siglo XX, las revoluciones rusas, ¿no? Todas menos octubre, o sea, el 5, el 10 de febrero, Kronstadt, la revolución española, o sea,
y la revolución siria de Egipto en común tiene esto, es decir, hay una revolución cuando no solamente la gente trata de cambiar de alguna manera el mundo externo, sino cuando empieza a cambiar el propio mundo interno. Entonces cuando nosotros justamente como corriente en general nos ascribimos también a una tradición donde tratamos de ver las expresiones humanas de transformación en base a lo que es nuestro objetivo, nuestro fin, nuestra esperanza mayor, que es la autoemancipación, sino sencillamente una transformación más o menos progresiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo que nos podemos ver en Egipto, en Siria, es esto, ¿no? Es esta intención, en algunos casos de una manera clarísima, muy explícita, ¿no? Muy consciente. Ya que estoy, luego Lorenzo me ayuda, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que tú planteabas, ¿no? La cuestión, es decir, por ejemplo, el nivel de destrucción, obviamente, la destrucción es una... no sirve solamente para aplastar un proceso, sirve también para desaconsejar que alguien pueda emprender en el futuro. Tanto en Argelia, por ejemplo, cuando empezó, digamos, el Irak, es decir, este movimiento que luego llevó a la caída del régimen de Bouteflika, que de alguna manera sigue en pie, el primer mensaje que lanzó el régimen es: ¿queréis acabar como Siria? O sea, cuidado, porque aquí se empieza así, ¿no? Y luego se termina. Y la gente dice: no, nosotros no tenemos miedo, seguiremos, etcétera, etcétera. O sea, es cierto que la destrucción es fuerte, y la destrucción puede llegar a plantear la pregunta: ¿mereció la pena? ¿No? Justamente, una otra compañera, la Mujarán, decía: es una pregunta trampa esta, pero es real. No es que sea... ¿Por qué? Porque naturalmente, primero, nunca puedes saber con lo que te encuentras. Pero también hay que ver, digamos, la diferencia. Por ejemplo, en Madrid ha habido un diálogo muy interesante donde Leila Nashawati decía: el silencio puede parecer el mismo, no es el mismo, ¿no? El silencio antes de 2011 era el silencio de quien tenía interiorizada, digamos, la sumisión, ¿no? Es decir, era, digamos, la autocensura de quien pensaba que tenía que autocensurarse, ¿no? El silencio de ahora es el silencio del duelo, el silencio, sí, del horror, pero no es el silencio de quien otorga el poder con consenso. O sea, no puedo levantarme, me estás agotando de hambre, de carencia sanitaria, todo lo que sea, pero yo no volveré a ser el de hace 2011. Justamente un compañero, Mohamed, de estos jóvenes sirios refugiados periodistas, él decía: antes de 2011 nuestros sueños eran, sí, un trabajo, una casa, una familia, digamos, que el régimen no se meta conmigo. Después de 2011 nuestros sueños fueron sueños de verdad. Es decir, se empieza, Nidal, una de las cosas que más decía: nunca nada volverá a ser como antes. Esto, sea como sea, eso no, es decir, es más, la manera con la el régimen a Bashar al-Assad, ¿no? como su padre, ¿no? Cuando destruyó Hama completamente, es decir, tiene este lenguaje, el lenguaje de la destrucción más absoluta. Pero, ¿cómo decir? Siria en este momento, es difícil definir que Siria sea un país, ¿no? Con un Estado y con un gobierno. Es decir, es un país en un estado de guerra latente que puede volver a hacerse más manifiesta, desde luego con un régimen que no es que tenga consenso social. Entonces, desde ese punto de vista, es un aspecto, ¿no? Creo que considerar. Después hay aspectos que tienen que ver también con una dificultad. Por ejemplo, en Siria es esta la situación.
con mitad de la población fuera del país. En Egipto, claro, es más complejo, porque en Egipto ha habido una revolución que ha acabado con Mubarak, que ha abierto un proceso, digamos, democrático, ganado por los hermanos musulmanes, que rápidamente han intentado dar un vuelco de tipo autoritario al nuevo régimen. Protestas sociales. El ejército, digamos, con mucha inteligencia, reaccionaria para la inteligencia, hace un golpe de Estado que al mismo tiempo, pero, si no goza, se apoya sobre un consenso social en contra del tipo de represión que los hermanos musulmanes estaban haciendo. Después hace un plebiscito, es decir, tiene una suerte de ratificación democrática, y a partir de ahí empieza una represión sistemática. La situación que se vive en Egipto es de cierta frustración. No se han vivido las destrucciones que se han vivido en Siria, pero hay una frustración y una represión muy fuerte. Es decir, entonces, claro que, digamos, la memoria, desde este punto de vista, es diferenciada. Al mismo tiempo, tú has planteado una cuestión bastante interesante, es decir, que después de 2011 hay 2015, 2016, es decir, ese extraordinario movimiento humano de los refugiados, digamos, que empieza, digamos, a superar fronteras, a plantear una cuestión extraordinaria de poder pensar de manera diferente la convivencia, y tiene la respuesta que tiene. Tuvo y sigue teniendo, ¿no? Y es cierto que aquí nosotros estamos en un territorio donde, en general en el Estado español también, ¿no? Ha habido mucha gente que ha ido en Grecia por la solidaridad, pero en Cataluña en particular. Y aquí hemos tenido probablemente la manifestación más imponente, o Volem Aquí, la más imponente que ha habido a nivel europeo sobre esto. Desgraciadamente también muy orientada, era un periodo particular, donde también, digamos, estas esperanzas humanas también de alguna manera han sido también absorbidas por parte de la política, ¿no? Y en parte, desgraciadamente, ahora no nos encontramos con una presión de cara a los poderes centrales, estatales o autonómicos, ¿no? Era 2016-2017, era un momento muy particular, pero justamente hablaba de gente como Open Arms, es decir, esta es una cuestión que sigue estando abierta, justamente abierta en un doble sentido, sea como atención a acoger, sea como atención a denunciar, porque por ejemplo Dinamarca ha decidido hace muy poco que los refugiados sirios que están en Dinamarca tienen que volver a Siria, porque ahora Siria es un territorio seguro. O sea, hay cosas, nos encontramos con... Sí.